Bueno, muy bien, continuamos con el segundo video para quinto año y ahora vamos a ver un poco la explicación y ejemplos de un tema que surgió en el video anterior, ¿no? En el texto anterior. Hablamos de acciones en el pasado. Voy a leer este ejemplo que tengo acá. This morning, the garden was white because it had snow during the night. Esta mañana el jardín estaba blanco porque había nevado durante la noche. Lo que estamos trabajando en este ejemplo está obviamente en tiempo pasado, lo marca el verbo to be en pasado acá. This morning, también acá hay una referencia de tiempo. The garden was white, was el pasado del verbo to be, because, y hay un segundo verbo que aparece en esta oración, es it had snow, porque había nevado durante la noche. Entonces, lo que tenemos es el uso de un pasado que se refiere a una acción anterior a otra acción en el pasado. Un pasado más lejano desde donde estoy hablando, ¿no? Sucedió antes. Había nevado durante la noche. Cuando necesito entonces referirme a acciones pasadas que son anteriores a otra acción que ya está en el pasado, voy a usar lo que conocemos como el past perfect o pasado perfecto. El pasado perfecto, para explicarlo fácil en este video, se forma de esta manera. Fíjense, bueno, siempre hay un sujeto, en este caso refiere a it, porque habla del clima. El had es el auxiliar que se utiliza, se va a utilizar siempre. Y luego el verbo en past participle. En la lista de verbos irregulares sería la tercera columna. En el caso de snow es un verbo regular, ¿lo ven? Termina en ed, agregamos la ed. Perfecto. Nos referimos entonces a acciones del pasado anteriores a otras acciones en el pasado. Había nevado durante la noche. Por eso el jardín estaba blanco. Bien. Entonces, miremos aquí. El pasado perfecto se forma, es muy fácil, se forma con el auxiliar had o su negativo hadn't, más el verbo en past participle, pasado participio, la tercera columna. Recuerden que equivale en castellano a los verbos terminados en los participios ado, ido, bailado, cantado, salido. En la lista de verbos irregulares que pueden usar las del año pasado o pueden conseguirse una en internet, ¿sí? Y esto, auxiliar, had o hadn't, se utiliza con cualquier pronombre personal, con todas las personas. Bien, en el próximo video vamos a ver ejemplos entonces de la forma negativa y la interrogativa. Recordamos entonces que el pasado perfecto siempre lo vamos a usar partiendo de un verbo en el pasado simple y nos vamos a referir a una acción más atrás en el tiempo, más lejana desde el momento en el que estoy hablando. Y aquí entonces vamos a ver ejemplos con la forma negativa del past perfect, el pasado perfecto, y la forma interrogativa. Recuerden que todo esto que ven en el video, todo lo que está en la pizarra, ustedes lo tienen que copiar en la carpeta, como también las actividades que luego les voy a enviar por el Classroom y que después, una vez que la terminen, ustedes la suben también a la misma plataforma. Muy bien, vamos primero con dos ejemplos usando la forma negativa. El primero dice, we arrived home in time, the match hadn't started. ¿Sí? Llegamos a casa a tiempo. El partido no había comenzado. ¿Ok? Fíjense, el partido que estaba programado para una cierta hora no había empezado, entonces cuando llegamos a casa lo pudimos ver. Bien, hay un verbo en pasado simple y hay otro verbo en pasado perfecto con el hadn't y el verbo en pasado participio. Segundo ejemplo, Susan realized that she hadn't brought her books. Susan se dio cuenta, pasado simple, que no había traído sus libros. O sea, en su casa ella tenía que haber preparado los libros antes de llegar a la escuela, por ejemplo,
olvidó hacerlo, entonces se dio cuenta en la escuela que no los había traído. Anteriormente no había preparado los libros. Bien, y por último tenemos un ejemplo con la forma interrogativa. Vamos a leerlo. Este es un mini diálogo, a mini conversation. I went to Paris last month. La otra persona le responde preguntándole, Had you been there before? ¿Habías estado allí en París antes? No, I hadn't, le responde nuevamente la persona A. Fíjense que en la forma interrogativa, ¿qué pasa? La estructura del pasado perfecto, que es el had más el verbo en tercera columna, está separada. Y esta vez el sujeto, que es you en la pregunta, va en el medio de la estructura. A diferencia de las negativas y las interrogativas que tuvimos en la otra parte del video, en las preguntas separamos, ¿sí? Had va delante del sujeto, puede ser cualquier sujeto, ¿no? Puede haber sido he, she o it, si hubiésemos estado hablando de otra persona, they, de otras personas. En este caso es you porque le pregunta directamente. Y luego el verbo, en este caso el verbo to be, en participio. ¿Habías estado allí antes? No, I hadn't. Bien, cuando terminen de copiar todo esto, tanto el texto como las explicaciones de estos dos videos, van a intentar hacer las entonces actividades que les envío. Fíjense, tienen un enunciado donde explica lo que tienen que hacer.